Queridos lectores y lectoras que nos acompañan en estas entregas de Señal Literaria, el día de hoy estaremos conversando sobre una novela que bucea en los dramas íntimos que suceden de puertas para adentro. Les hablo de Contradeseo de Gloria Susana Esquivel. Silvia ha quedado a la deriva, en un país ajeno tras una ruptura amorosa. Ahora, sin tener un techo donde pasar la noche, acudirá a una pareja de amigos para que le den hospedaje a cambio de hacer todos los oficios en el apartamento de ellos. No sabe lo que esta decisión le traerá. Hoy, en Señal Literaria, la autora de Contradeseo. ¿Cómo está Gloria Susana? Bienvenida a Señal Literaria. Estoy muy bien, Eric. Te veo ahí patinando con el nombre, pero sí, Gloria Susana. Así es como me conocen. Gloria en mi casa, Susana para amigos muy íntimos. Gloria Susana. Gloria Está Susana. súper bien. Bueno, Gloria Susana, Contradeseo es una novela en la que Silvia rompe con Ramón, su pareja de varios meses, y prácticamente queda a su suerte en otro país. Ella le va a terminar pidiendo hospedaje a una pareja de amigos de mucho tiempo, sin saber lo que eso va a terminar trayéndole. ¿Sobre qué trata Contradeseo? Esta historia nació de un cuento que yo escribí para la antología Puñalada Trapera, que publicó Rey Naranjo más o menos en el 2018. Y como que era la historia de tres personajes que por alguna razón se ven vistos a compartir un espacio reducido. En ese momento, como que la pregunta que yo tenía era por un momento en la adultez que me parece muy raro y me parece muy contemporáneo, que es esto que ocurre ahora en donde no somos realmente adultos, como hasta que pasa algo definitivo, ¿no? Como que creo que tiene que ver mucho con mi generación, que es como esto que dicen los millennials. Pero ahora, como que una mujer de 40 años se ve muy distinta a como se veía una mujer de 40 hace 10 años. Las responsabilidades que tenemos también son muy distintas, pero también nuestras aspiraciones son muy distintas. Entonces, en ese momento, la pregunta de ese cuento era más como por los juguetes que tenemos de grandes, ¿no? Como diferentes objetos que necesitamos para tener como algún tipo de confort. Y luego, cuando terminé el cuento, esos tres personajes seguían dando vueltas y seguían dando vueltas. Y dije, bueno, tal vez tengo que seguir observándolos a ver qué pasa con ellos. Y eso dio paso a Contradeseo, pues que tiene otras preguntas, ya no tanto por el consumo, aunque está ahí. Esa novela me parece que tiene una pregunta muy grande por el consumismo y como por el presente en el que estamos, Sí. pero también tiene otras preguntas, como tú dices, por el trabajo doméstico, por las relaciones de poder y pues sobre todo por los deseos. Bueno, Gloria, justamente sobre eso, yo me quedé pensando con la lectura porque pues uno no se imagina que cuando le toque vivir en casa de un amigo le va a tocar encargarse por un largo tiempo, por ejemplo, de los oficios del apartamento, ¿cierto? Claro, uno piensa en la colaboración y todo esto, pero lo que hace Silvia es entregarse totalmente a las tareas domésticas. Hablemos un poco sobre ser amigos, ¿no? El concepto de amistad que yo creo que tú le pones la lupa en este libro. Yo creo que para mí la amistad es como un tema que me obsesiona muchísimo y me interesa también mucho la literatura sobre la amistad, ¿no? Soy gran lectora de Elena Ferrante, también de Gilmer Mesa, que me parece que son autores que trabajan mucho la amistad, porque siento que la amistad es una relación llena de complejidades y en donde uno puede examinar muchísimas cosas que son muy ricas literariamente. En mi experiencia, la amistad femenina ha sido un lugar de muchas complejidades y no de amor puro y verdadero y sororo. Eso jamás ha pasado. Entonces, como que me daba mucho interés escribir sobre tener una amiga y todo lo que ocurre con las amigas, ¿no? A veces medio nos enamoramos de ellas, otras veces las odiamos, otras veces las envidiamos profundamente y como que ahí se va creando también un mundo de emociones que pues me interesaba muchísimo explorar. Claro, claro, totalmente. Pero bueno, algo que estaba pensando es que justamente tú le pones la lupa a la amistad, pero entre mujeres. Y me parece que no es un tema tan usual en la literatura. Además, porque creo que tu mirada es crítica con eso, ¿no? Es como a veces podría pensar uno con la lectura que hay amigas que pareciera que tuvieran como un juicio permanente con las otras, como si las quisieran juzgar todo el tiempo, como si tuvieran un termómetro de la vida de las demás. Y eso se siente un poco con Teresa.
Es que a mí también me interesaba mucho como la mirada que tenemos las mujeres sobre nuestros propios cuerpos y sobre los cuerpos de otras, porque yo creo que es una mirada bastante disciplinante, ¿no? Como que generalmente las primeras dietas o las primeras restricciones o esos primeros momentos en donde nos damos cuenta que no estamos siendo buenas mujeres viene por parte de figuras femeninas y casi siempre de amigas que nos dicen cómo tenemos que comportarnos para ser buenas mujeres, ¿no? Y a mí esa experiencia siempre me ha interesado muchísimo. A mí me interesa también como eso que va más allá de lo que llaman algunas críticas feministas la mirada masculina, que es como la mirada objetivizante hacia la mujer, pero yo pienso que también hay una mirada entre mujeres, que es esa mirada de constante evaluación, de constante termómetro, como lo dices tú, que genera muchos roces y que también genera unas ideas de cómo debemos ser las mujeres. Y como que eso me llama mucho la atención y es algo que trabaja mucho Margaret Atwood, por ejemplo, en el cuento de La criada. Sí. Y son esas mujeres que están a servicio del patriarcado, por ejemplo, ¿no? Esas mujeres que son esos agentes de opresión y que como son mujeres, ¿no? Es como más fácil pensar, ok, tengo que caer en esta propaganda, ¿no? Que pasa ahora mucho también como con figuras LGTB o figuras digamos, de diversos activismos que comienzan a replicar discursos de odio o discursos de extrema derecha, ¿no? Como que son caballos de batalla, caballos troyanos, que funcionan para ir disciplinando esos grupos y ser como figuras ejemplarizantes de cuál es el deber ser. Y pues me parece que son figuras muy interesantes. Uy, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero también hay algo muy palpable en esta novela, Gloria, y es el hecho de los conflictos que se dan por compartir el espacio, ¿no? En este caso, a Silvia le toca compartir el apartamento, un apartamento pequeño en Estados Unidos, que tú no nombras Estados Unidos en ningún momento, pero uno se da cuenta y ella comparte ese pequeño apartamento con Teresa y con Javier. Y esa convivencia diaria va a detonar conflictos y roces de todo tipo. Sí, pues algo que está en el centro de la novela es la precariedad del presente. Yo no sé si esta novela ocurre después de pandemia, porque digamos que cuando la estaba escribiendo fue durante la pandemia, entonces no sé si estos personajes se ven enfrentados a todo lo que pasó en pandemia, pero la otra vez estaba diciendo esto, como que siento que a mí lo que me interesaba era hablar como de la precariedad del presente y que después de la pandemia como que el fin del mundo se puso en 2X y ahora todo se aceleró de unas formas como inimaginables, pero yo sí siento que algo que ha marcado como esta contemporaneidad es que somos personas que estamos sometidas a un sistema que constantemente nos precariza, ¿no? Y justo lo que hablábamos antes, ¿no? Como una persona de 40 años hace 3 décadas podía considerar siquiera comprar una casa, tener el derecho a la vivienda, y eso es algo que ahora es algo absolutamente imposible, ¿no? No solo por los diferentes temas de desigualdad económica, sino también porque llega Airbnb, llega la gentrificación, ¿no? O sea, como que ahora pensar siquiera que podemos comprar un lugar para vivir dignamente se ha convertido en la utopía más grande. Sí. Y lo hemos normalizado mucho porque siento que también el sistema económico en el que estamos pues nos lleva a pensar que eso debe ser así, ¿no? Que la normalidad y que la regla es compartir un cuarto con 4 o 5 personas, sí. Porque pues así es como es el sistema y no podemos hacer nada para cambiarlo, ¿no? Entonces a mí como que me interesaba muchísimo poner la lupa en esos personajes de la precariedad y que no son personajes que necesariamente estén pasando por una situación anormal o una situación, digamos, de algo que les haya ocurrido y que los arrojó a esa precariedad, sino que solamente son personas que están migrando a otro país y que solamente por el hecho de migrar ya son ciudadanos de segunda categoría y ya si una persona que no está bajo la ficción de la migración y los pasaportes y todos los papeles tiene que tener muchas dificultades para acceder a sus derechos de vivienda, pues estas personas que son migrantes muchísimo más, como que es algo, o sea, como tener una vida tranquila con sus derechos cubiertos es algo como imposible. Sí, es decir, yo también estaba pensando en que compartir piso en estos momentos es algo totalmente normal, ¿no? Y que se ve como parte de la realización del adulto contemporáneo y el adulto joven, incluso gente que pasa de los 40 años y comparte piso, y eso es lo que le toca a Silvia hacer con Teresa.
Pero algo que estabas comentando ahora, porque lo que sentí con la lectura es que ellos pueden ser fácilmente parte como de una clase media alta en Colombia, ¿no? Tienen sus estudios y todo esto, pero cuando emigran, la situación va a ser totalmente distinta y llegan a Estados Unidos de pronto pensando que van a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo acá, con su maleta cargada de sueños y todo, y allá les toca enfrentarse a una realidad totalmente distinta. Sí, pues alguna vez un librero me habló algo que me pareció la cosa más brillante que alguien ha dicho sobre este libro, y es que me dijo que todos los personajes de este libro tienen síndrome de Doña Florinda, ¿no? O sea, todos están en la vecindad pasándola muy mal, pero todos creen que pertenecen a otra clase social, que digamos creo que es algo muy latinoamericano, ¿no? Como esta herencia colonial latinoamericana de pensar que si tengo un poco más, entonces soy mejor que el otro. Y los tres personajes están en otra situación, en otro país, donde esas categorías no importan. Los tres están buscando cómo sobrevivir, porque lo cierto es que en este momento, en 2025, migrar, sea pertenecer al estrato social que pertenece, la persona que migra es una persona que se ve enfrentada a una burocracia absolutamente absurda, solamente por la ficción de la ciudadanía y la ficción de las fronteras. Entonces, estos tres personajes están lanzados a su suerte, y aún así tienen estos gestos coloniales de pensar que son mejor que el otro, de buscar cómo tener algún tipo de estatus frente al otro, y a mí pues eso es algo que siempre también me ha generado mucha curiosidad sobre lo que nos constituye como latinoamericanos, ¿no? Y como esta cultura latinoamericana que puede ser bastante arribista en ciertos momentos, y pues nada, como que esa era también mi pregunta por ahí, ¿no? O sea, como, ¿por qué seguimos manteniendo estas ideas de opresión frente al otro, en vez de, cuando somos los oprimidos, comenzar a pensar formas de solidaridad y de colectivizar como todo esto para que pasarla mejor, ¿no? Y digamos que estos personajes toman el otro camino definitivamente. Bueno, Gloria Susana, si te parece, te invito a que sigamos esta conversación. Espectacular. Seguimos en esta belleza librería conversando con Gloria Susana Esquivel sobre su novela Contradeseo. Bueno, Gloria, aquí también hay otro tema muy presente en esta novela, ¿no? Y es el hecho de que estos personajes quieren migrar buscando un mejor destino. Pero algo que te quiero preguntar es por ese sueño americano, que yo pienso que tú lo derrumbas totalmente en la novela, ¿no? A ellos les toca llegar hacer trabajos que no son tan amables necesariamente. ¿En dónde queda esa concepción del sueño americano en la novela? Sí, una de las lecturas que fue para mí muy importante a la hora de pensar este libro fue Laura Restrepo con Hot Sur, porque ella habla de la pesadilla americana. Y justo cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, eso fue más o menos en el año 2012, yo entré en el momento en el que aparece este movimiento de Occupy Wall Street. Y eso comienza a mostrar todas las grietas del capitalismo y todas las grietas del neoliberalismo, ¿no? Entonces, a mí como que la experiencia de ir a Estados Unidos y estar en ese lugar que nuevamente ha acelerado su destrucción, fin del mundo en velocidad 2x, a medida que cada día aparecen nuevas y nuevas y nuevas noticias con el gobierno actual que está en ese país, me hizo reflexionar muchísimo, porque yo también tenía esa idea del sueño americano, y lo cierto es que este es un país cuya bandera ha sido el sistema capitalista y cuya bandera ha sido empujar los límites de la humanidad hacia la precariedad más grande, para que hayan grietas cada vez más grandes y para que los ricos se hagan más ricos y ya no las personas empobrecidas se vuelvan más precarias, sino que absolutamente todos que no pertenecemos a esta sociedad de tecnobros, de ultrabillonarios, no podamos tener un mínimo vital, cuando lo cierto es que hay un sistema que se ha parapetado en esas desigualdades para romper el tejido social entre nosotros. Bueno, Gloria, pero algo que yo estaba pensando también es el tema de la maternidad que está presente, ¿no?, en la novela. Y te lo digo por el personaje de Teresa, porque Teresa se niega a ser madre. Ella quiere conservar
su cuerpo intacto. Y me parece que tú tocas ese tema, el tema de la maternidad en la novela. Sí, a mí como que la maternidad es una pregunta que también me ha obsesionado, pero no en el sentido como de el destino que supuestamente las mujeres debemos desear, sino como en otros aspectos que yo creo que no se hablan mucho. Siento que ahora se han hablado un poco más y ahora hay como más conversación al respecto. Pero, por ejemplo, el tema del cuerpo, como la materialidad nuevamente del cuerpo de la mujer que se embaraza, ¿no? Y ese es un cuerpo que cambia de 1000 formas y como la mujer que después de ser madre reconoce su propio cuerpo, como que se abren un montón de preguntas y eso es algo de lo que muy poco se habla. Y a mí me interesaba mucho explorar un personaje que tuviera hiper presente que su cuerpo iba a cambiar y que tuviera mucho miedo de que ese cuerpo cambiara. Entonces, en el caso de esta mujer, esa pregunta por el cuerpo es constante y ella no rechaza la maternidad porque ella cree que es la laminita que le falta para el Instagram, ¿no? Ella cree que ya si tiene un hijo va a ser feliz, pero se da cuenta que puede utilizar el cuerpo de otra para cumplir ese deseo que tiene, ¿no? Entonces ahí me parece que entra también una forma de pensar muy contemporánea, que es, bueno, yo no puedo obtener esto, pero tal vez puedo utilizar, instrumentalizar al otro para poder obtener eso que yo quiero. Sí, de hecho estaba pensando ahora que estabas diciendo eso, en que pareciera que los personajes tienen un manual, un decálogo de lo que debe ser su vida, ¿no? Y el mismo Javier, que es la pareja de Teresa, al final se hace esas preguntas, como ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué me la paso escribiendo una tesis de un tema que no me llama la atención para nada? Pero sobre él te quiero preguntar, porque Javier es la pareja de Teresa y prácticamente el único deseo realmente palpable que uno siente en la novela en cuanto a Javier es que Javier quiere ser padre. Entonces me parece que tú tocas también un poco veladamente el tema de la paternidad, ¿no? En la literatura. El hombre que quiere ser padre tiene ese deseo, esa fijación, más allá del estándar social, en una época en la que no se tienen hijos precisamente, y rompiendo con ese decálogo de vida que ellos tienen impuesto. Sí, como que a mí pues me interesan mucho los temas de género y algo que me llama la atención mucho es, he escuchado sobre todo como actrices de telenovelas que siempre dicen como ya tengo todos los premios, todo el reconocimiento, pero mi gran sueño es ser mamá, ¿no? O sea, como que siento que las mujeres, si no decimos eso, estamos en falta. Y por otro lado, digamos que vivimos en un país donde hay pues una tasa inmensa de madresolterismo, por supuesto, pero también hay hombres que quieren ser padres y que su sueño es ser papá, pero si eso se dice, es un tabú, ¿no? Porque ¿cómo un hombre va a querer ser algo feminizado, ¿no? Porque pensamos nuevamente que el cuidado es algo feminizado y eso es algo que a mí siempre como que me ha generado muchas preguntas, ¿no? Porque tiene que ver también como con esta pregunta sobre la literatura, entre comillas, escrita por mujeres, por ejemplo, o la literatura universal, ¿no? Como que se piensa que la maternidad es un tema de literatura escrita por mujeres y yo siempre he pensado que la maternidad y la paternidad pues es algo que habla del cuidado y que el cuidado es una experiencia universal que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, como que yo quería jugar mucho con la idea de un hombre que quería ser padre y que se había inventado un montón de excusas para intentar ser productivo, para intentar ser proveedor, como que estaba intentando resolver su hombría a través de otras cosas, pero lo cierto es que su deseo está en el cuidado y pues eso no tiene, digamos, ningún problema más allá como del tabú que hemos construido sobre esto. Claro, totalmente. Y bueno, sobre eso que dices, ¿tú crees que existe la literatura escrita por mujeres? No, o sea, quiero decir, como que las mujeres desde siempre hemos escrito y se han hecho ya como un montón de estudios antropológicos, de historiadores, de excavaciones que han descubierto que desde siempre, tanto mujeres como hombres, hemos escrito. Lo que sí creo es que ha habido una industria editorial que ha querido como aprovecharse de eso, sobre todo últimamente, y vender la idea de que hay un boom de mujeres y que ahora por fin las mujeres estamos escribiendo, cuando eso no es cierto. Lo cierto también es que a lo largo de muchas décadas, sobre todo en el siglo XX, la obra de las mujeres se invisibilizó,
no circuló por muchísimas razones, ¿no? Y ahora que de alguna manera pues hay personas interesadas en lo que escriben las mujeres, entonces ahora lo quieren capitalizar, comercializar, como miren, wow, mujeres que escriben, imagínense, ¿no? Y eso pues a mí me parece absolutamente irrespetuoso, absolutamente payaso, pero pues sobre todo como que cuál es la necesidad de crear divisiones binarias de género frente a temas universales, ¿no? Lo cierto es que los lectores no se comportan así y siento que es una división muy artificial que ha creado la industria editorial. Tremendo eso, Gloria, tremendo. Bueno, hay algo de lo que no hemos conversado y es el título de la novela, Volviendo contra Deseo. Y eso es lo que te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué es el contradeseo? Porque yo estaba pensando, y es algo que se nota en la novela, es que estos personajes no pueden desear realmente lo que quieren porque es imposible desear lo que se quiere en un lugar que no te lo va a dar, simplemente, no. Es como un desierto un poco. Pero contradeseo, ¿qué es? Bueno, digamos que el título sale de una escena precisa que no voy a spoilear porque es una muy buena escena, pero sí tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando de la forma en la que construimos nuestros deseos y nuestras fantasías, ¿no? Y digamos que otro ámbito que el libro trata, ¿no? Como de todo esto que nos dicen que tenemos que desear como una especie de lista, ¿no? Entonces tenemos que desear un matrimonio, tenemos que desear unos hijos, tenemos que desear vivir en un país del norte global, ¿no? Y también esos deseos pasan también como por lo que se nos dice que debemos desear sexualmente también, ¿no? Como la fantasía más grande que puede tener un hombre es estar con dos mujeres. Como si eso pasa, usted ya es el macho más macho. O yo tengo que desear este tipo de encuentros sexuales y este tipo de encuentros sexuales son los que van a darme algún tipo de, no sé, felicidad, placer. Y casi siempre son deseos que están filtrados por la pornografía, pero no únicamente. Yo creo que hay muchos relatos sociales también más grandes que todo el tiempo nos están diciendo cómo debemos comportarnos sexualmente. Y bueno, ¿qué pasa cuando cumplimos esos deseos y no sale como lo esperamos? ¿No? Que es, digamos, el 80% del tiempo, porque la conversación sexual pasa por otro lado y pasa sobre todo por saber qué es lo que queremos, ¿no? O sea, a medida que vamos conociendo el placer, a medida que vamos conociendo nuestros cuerpos, pues ya las dimensiones de los encuentros sexuales se van enriqueciendo muchísimo, a medida que vamos conversando mucho más de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero eso es como una anomalía, ¿no? O sea, es muy poca la gente que se atreve a decir, a mí me gusta esto, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo pensamos por acá? Casi siempre es como una actuación o como un, esto seguramente va a estar bien. Y lo cierto es que casi siempre sale mal. Entonces, digamos que el título de la novela tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver como con esta idea de que todo lo que deseamos se va a presentar de una forma y luego cuando se presenta de otra, queda como una especie de vacío, pero no como de, ¿qué debo hacer tal vez para entender mejor mi deseo? Sino, yo no soy apto para este sistema, entonces tengo que volver y seguir insistiendo en esto mismo, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ver también con eso. Y bueno, para ir cerrando, Gloria, me pareció curioso también que Silvia, es decir, uno como lector dice, ¿por qué no se va? Simplemente no, está haciendo algo que no quiere, está haciendo trabajo doméstico en la casa de sus amigos, no la tratan bien, ¿por qué no se va? Sí, yo creo que esa es como una de las grandes preguntas también a la hora de escribirlo, porque era como que yo, había momentos que decía, no entiendo a esta mujer, ¿qué le pasa? Quería entrar y darle cachetadas, chancletazos, solo que cogiera juicio, pero creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de la tontería gigante que es ser mujer a los 20 años y no tener como la capacidad de decir como, hey, tal vez esto, ¿no? Y como que es algo que pasa mucho y sé que va a sonar muy frívolo, pero todas mis conversaciones con mis amigas tienen que ver con poner límites y cómo es un gran hito cuando le ponen un límite al jefe, le ponen un límite a la pareja, ¿no? Como, hoy dije que no. Y es como, wow, porque yo creo que
las mujeres somos socializadas de una manera muy complaciente. Y ese personaje de Silvia es un personaje que sobre todo está buscando ser muy complaciente todo el tiempo, hasta pues, digamos que lo lleva a un límite muy grande. Y ahí es cuando ella tiene que aprender a poner límites, como dicen los psicólogos de Instagram. Y yo creo que un poco ella no se va es porque no sabe que puede irse. O sea, ella cree que está, pues que esa es la vida que tiene que vivir y que ese es el camino y que no hay forma de dar reversa a una decisión, que yo creo que es algo que pasa también mucho durante ese momento de la adultez, ¿no? Que pensamos que nada tiene reversa y que ya las decisiones son definitivas, pues cuando realmente no es así. Entonces yo creo que tiene que ver con convencernos y que también tiene que ver como con un tema más político, ¿no? De pensar que nada puede cambiar, ya estamos en este sistema, ya las cosas son así, no podemos buscar otras maneras de resistir, no podemos buscar otras formas de relacionarnos. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, para mí no hay un discurso más dañino y más apolítico que el que ha capturado a muchas personas en Colombia que dicen es que no se puede hacer nada, ¿no? Como yo para qué voy a ir a hacer esto si ya eso se fue así. Y no es cierto, siempre hay formas de resistir a circunstancias adversas. Algo por hacer, ¿cierto? Siempre. Gloria Susana Esquivel, gracias por estar aquí en Señal Literaria. Muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias a Will Borada por alojarnos hoy. Este espacio seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Y bueno, gracias también a Will Borada por acogernos esta belleza librería para esta gran conversación. Para cerrar, Gloria, yo te invito a que nos leas un fragmento de la novela, al que quieras. Bueno, por supuesto. Silvia había salido de la casa de Ramón con la certeza de que no se volverían a ver. No conocía a nadie más en esa ciudad y no tuvo otra opción que llamar a Teresa y pedirle que la dejara quedarse con ellos, al menos por esa noche. Apareció a la media hora en la casa de sus amigos con una botella de vino como ofrenda, que Javier agradeció sin decirle mucho, aunque tuvo el gesto de brindarle una buena porción de la comida china que estaban disfrutando. Silvia se sentó en la mesa, devoró las lumpias con gusto y disimuló con gracia la tristeza que sentía por la ruptura. No era el momento para entrar en detalles, mucho menos para exponerles las razones por las que Ramón la había expulsado de su casa. De manera discreta recogió los platos, los sobres de salsa de soya a medio usar y las cajas de cartón untadas de comida y llevó toda a la cocina. Silvia pensó que podía sofocar su dolor transformándolo en buenos modales y tomó asiento en la sala, convirtiéndose en una simpática interlocutora que condujo la charla de sobremesa lejos de los detalles de esa última pelea.